Un saludo a todos aquellos interesados en aprender sobre la construcción de prototipos electrónicos utilizando la plataforma Arduino. Inclusive llevar estos prototipos electrónicos hasta que sean dispositivos artefactos IoT. En especial saludar a mis estudiantes de la especialidad de electrónica del Instituto Técnico Industrial Laureano Gómez Castro de Aguachica Cesar y a mis estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Popular del Cesar Seccional Aguachica. En esta ocasión pues vamos a explicar en este primer video cómo construir nuestro prototipo electrónicamente, obviamente, porque en esta ocasión vamos a utilizar un kit de robótica que lo pueden conseguir a través de internet en páginas como Mercado Libre. Tiene alrededor de un costo de 30.000 pesos, incluyendo el envío muchas veces. Entonces, lastimosamente por esta época no podemos acceder directamente a los laboratorios de la institución, a los talleres, pues no podemos construir nuestro chasis, que sería lo ideal. Entonces, en esta ocasión, pues mis estudiantes van a trabajar sobre este kit llamado así, este kit de robótica, este kit de carrito, que lo pueden encontrar a través de internet, lo pueden escribir a través de internet. Vamos a utilizar para la construcción de nuestro prototipo electrónico pues la placa Arduino Uno, bien, y vamos a enfocarnos en la parte del control de los motores de corriente directa, nuestro módulo L298N, que vamos a hablar un poco más en detalle de él, cómo a través de él podemos controlar el sentido de giro o de avance de nuestro carrito. Bien, además de eso, como vamos a controlarlo desde nuestro smartphone con sistema operativo Android, utilizaremos un módulo Bluetooth. Ese módulo Bluetooth puede ser un HC, el HC05 o el HC06, cualquiera de los dos, no hay ningún inconveniente. Bueno, ahora sí vamos a ver un poco más en detalle el pinout de nuestro módulo L298N. Entonces, como habíamos mencionado anteriormente, este es el que vamos a utilizar para controlar los motores. Él nos permite controlar los motores. Van a ir conectados aquí en estos conectores que dice salida para motores, que trae dos salidas, aunque dice OUT1, OUT2, OUT3, OUT4. aquí lo que se van a conectar son nuestros motores. Bien, tenemos nuestros terminales de control, que son estos que están acá. Bien, dice están habilitadas o deshabilitadas las salidas dependiendo de un pequeño jumper que él trae ahí. Bien, van a estar habilitadas mediante los pines NA y NB. O sea, si no tenemos estos jumpers que están acá y no conectamos nada en NA y NB, no funcionarían nuestras entradas IN1, IN2, IN3. Esto iría básicamente, esto es lo que va hacia el Arduino, hacia nuestra placa Arduino, y esto de acá básicamente es lo que va hacia nuestras baterías, nuestra fuente de alimentación. Esto iría hacia la batería. Bien, y aquí irían pues básicamente pues los motores conectados. Habíamos hablado de que si son motores de corriente directa, podemos manejar un motor en cada lado. O sea, podemos manejar dos motores de corriente directa continua. Si son motores bipolares, podemos controlar un solo motor paso a paso bipolar. Ahora, podemos utilizar 4 motores que mencionaba anteriormente, sí, pero entonces conectando 2 en cada salida. Sí es posible porque estos módulos soportan hasta 2 amperios y estos motores no alcanzan a consumir, creo que máximo 500 miliamperios, máxima velocidad. Entonces podemos trabajarlo los 4 motores en caso quisieran que su carrito fuera más veloz, con más fuerza. Pueden hacer los 4x4. Vamos a ver un poco más en detalle ya cómo configurar esos pines de entrada o de salida. Entonces iniciemos por la configuración de la alimentación del voltaje de nuestro módulo L298N. Entonces tenemos dos opciones. Ojo, esas dos opciones dependen de que si tenemos conectado ese jumper o no. Observen que en ese lado es como si estuviera puesto el jumper y en este lado no está puesto el jumper, o sea, lo quitamos. Un jumper es un pequeño
puentecito en cobre. Bien, entonces tenemos esas dos opciones. Nosotros lo vamos a utilizar con el jumper puesto. Bien, con el jumper puesto. ¿Qué ventajas tiene eso? Que cuando está el jumper puesto, él habilita el módulo, el regulador LM7805 que habíamos mencionado anteriormente. Entonces no necesitaríamos una fuente externa para alimentar el circuito de control, que sería este circuito que está acá. Entonces lo que hacemos es que el mismo módulo alimenta la parte lógica y no necesitamos una fuente externa. Entonces, teniendo puesto ese jumper, el voltaje de alimentación puede estar entre 6 voltios y 12 voltios. Entonces podemos colocar una batería, ya, con su lado obviamente positivo y su lado negativo, una batería a la cual nosotros podemos realizar la conexión. Entonces el lado positivo iría, como indica ahí, a los más 12, no importa que la fuente sea de 6, de 9, igual va a ir al lado positivo donde dice más 12, y el negativo iría al conector que está en el medio, que es el GND. Bien, de esa manera alimentamos el módulo. Y en este caso podemos utilizar este pin de 5 voltios, lo podemos utilizar como una salida para alimentar, por ejemplo, nuestra placa de Arduino. Un momento que se me adelantó acá. Entonces aquí nosotros podemos sacar estos 5 voltios para alimentar nuestra placa de Arduino, y así nos vamos a evitar el uso de una fuente adicional para nuestra placa de Arduino. Esa es la ventaja que tenemos al utilizar bien el módulo con ese jumper activado. Si no tenemos el jumper activado, hay que tener mucho cuidado con esto. Bien, ya la alimentación, como el regulador no va a trabajar, ese regulador 7805 no va a trabajar, pues tenemos que alimentar ese módulo entre 12 y 35 voltios, porque ese voltaje sería exclusivamente para los motores. Bien, no alimentaría nuestro circuito integrado, que sería la parte de control, la parte lógica. Entonces ahora sí sería necesario por este pin colocar una entrada de 5 voltios para alimentar la parte lógica. Hay que colocar 5 voltios. Oiga, ahora tengan cuidado que si el jumper está puesto por acá, ustedes no pueden conectarle 5 voltios porque pueden ocasionar daños en el regulador 7805. Entonces hay que tener cuidado que si el jumper está puesto, esto es salida, bien, salida de voltaje. Y cuando el jumper no está, hay que darle esa entrada, porque si no, no va a funcionar la parte de control, la parte lógica de nuestro módulo. Entonces tener mucho cuidado. En el caso de nuestro prototipo vamos a hacerlo utilizando la conexión con el jumper. Bien, ya vamos a ver cómo realizaríamos las conexiones. Esta sería la manera como vamos a realizar las conexiones. Difiere un poco la imagen, que aquí pues lo que utilicé fue una imagen que bajé de internet para representar ese módulo, pero tiene básicamente los mismos pines. Bien, entonces observen cómo vamos a hacer la alimentación. Entonces, lado positivo de nuestra fuente, de nuestra batería, lado positivo, me molesta un poco aquí el lápiz. Entonces lado positivo va a los más 12 que ustedes ven indicado ahí. Lado negativo sería a GND. Bien, y observemos que vamos a alimentar nuestra placa de Arduino con el módulo L298N. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí tenemos un jumper habilitado. Bien, aquí tendríamos el jumper habilitado que nos permitiría hacer uso de ese regulador interno. Entonces sacamos de acá y conectamos a BIN para alimentar nuestra placa de Arduino, pero él también necesita el negativo debe estar puenteado. Entonces en este caso lo saco de este GND que está aquí y lo mandamos al GND de nuestro módulo L298N. De esa manera pues vamos a aprovechar las características que tiene ese módulo, el regulador interno 7805 que él trae. Ahora ese GND puede ser ese, como puede ser cualquiera de los otros dos que tenemos acá. Recuerden que ellos internamente estarían puenteados. Bien,
de esa manera está conectado. Entonces les voy a explicar las otras conexiones, porque es necesario conocer la manera donde vamos a conectar cada uno de los pines, porque de esta manera es como vamos a realizar la programación. Sin embargo, ahorita vamos a hacer el montaje en el Proteus para poder probar sin tener físicamente el prototipo en el simulador Proteus. Entonces en este caso observemos que el ENA le hemos quitado el jumper que ellos traen. O sea, nosotros podemos utilizarlo ya sea con el jumper. Esto es lo que no me gusta aquí, esta partecita. Bueno, aquí observen que el jumper de habilitar y deshabilitar, vamos a revisarlo mejor acá en esta parte. Aquí me refiero a este jumper que iría aquí en esta parte, que ustedes lo van a encontrar. Entonces, si nosotros, cuando está puesto el jumper, lo que está diciendo está habilitado. Y él lo que hace es un puenteo entre 5 voltios en cada lado para decir voy a activar la salida 1 y voy a activar la salida 2. Bien, la salida del motor A y la salida del motor B. Entonces, si yo retiro ese jumper, lo voy a utilizar conectado al Arduino. Entonces yo decido si lo activo o si lo apago es a través del Arduino, o sea, enviándole ya sea un nivel lógico bajo o un nivel lógico alto, high. Para activarlo high, entonces es como si le colocara el jumper, o sea, para hacer el control todo desde el Arduino, hasta inclusive habilitar o deshabilitar los motores. O también lo puedo utilizar para controlar la velocidad de giro del motor, como lo vamos a hacer en el proyecto. Nosotros podemos habilitarlo como una, digamos, con un valor analógico, utilizando los pines con PWM. Bien, ya vamos ahorita a hablar un poquito más adelante de eso, con PWM. Y con eso podemos controlar también la velocidad del giro de los motores, que es como lo vamos a hacer aquí en el proyecto. Entonces observen que utilizamos el pin 6 y el pin 5 para NA y NB. O sea, el 6 controla el motor del lado izquierdo y el 5 controla el motor del lado derecho. Bien, y los pines 13 y 12, perdón, el 6 activa o desactiva o controla la velocidad del motor A, y el 5 activa o desactiva o controla la velocidad del motor B. Y los pines 13 y 12, que irían conectados a IN 1 e IN 2, nos va a controlar el sentido de giro, o sea, si va a girar en sentido de las manecillas del reloj o si va a girar en sentido contrario a las manecillas del reloj del motor A. Y IN 3 e IN 4, la entrada 3 y la entrada 4 del módulo L298N, controlarían entonces el sentido de giro del motor B. Ya lo otro es la conexión del módulo Bluetooth. No vamos a utilizar una librería adicional, sino propiamente utilizar los pines 1 y 0, que son el TX y el RX del módulo Arduino 1. Observen que ellos van conectados, del TX va conectado es al RX del módulo Bluetooth y el RX va conectado al TX. Además de eso, pues necesita alimentación. Entonces la alimentación la sacamos de la placa Arduino. Mire, utilizamos uno de los GND. Ahí dice GND en el módulo Bluetooth. Y el BCC iría a los 5 voltios del módulo de la placa Arduino. Entonces acá alimentamos también, o lo podemos alimentar con los 5 voltios de la salida del módulo L298N, como les quede más fácil la conexión. Yo propongo la conexión de esta manera. Ese módulo se puede alimentar entre 3.6 voltios a 6 voltios, creo que es lo máximo que se puede alimentar esos módulos Bluetooth. Bien, y esas serían las conexiones que vamos a hacer de nuestro prototipo. Basado en eso es que vamos a realizar la programación. Entonces, otro elemento que hay que tener en cuenta acá es el nivel o el estado de las entradas IN 1 e IN 2 o de IN 3 e IN 4 para establecer el sentido de giro del motor. Entonces eso es lo que voy a explicar acá rápidamente para que cuando vayamos a programar tengamos claridad con respecto a eso. Bien, entonces aquí tenemos nosotros que la entrada IN 1, IN 2 teniéndolas en bajo, o sea 0, 0, nos va a detener el motor.
cuando tenemos a IN1 en 0 y a IN2 en 1, el motor giraría a la derecha, o sea, en sentido de las manecillas del reloj. No quiere decir que el carro va a girar a la derecha, el motor está girando hacia la derecha, o sea, en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Ahora, cuando tenemos lo contrario, 1-0, el motor va a girar en sentido contrario a las manecillas del reloj, o sea, hacia la izquierda. Y 1-1 también detiene el motor. Esos niveles lógicos lo que vamos a enviar es desde el módulo de Arduino. Ahí vamos a escribir el programa para que envíe eso hacia esos pines de entrada del módulo L298N. Observemos que acá, para que esto funcione, pues debe estar habilitado NA, debe estar en 1. Entonces yo le puedo mandar un 1 desde el Arduino por el pin 13, por el pin 6, que entraría a NA. Y para el pin NB, observen que está conectado en el pin número 5. Bien, ahora, si lo que quiero es regular la velocidad o controlar la velocidad de giro del motor, pues ya nos tocaría no utilizar una variable binaria o como una salida digital, perdón, no utilizarla como salida digital, sino como una salida PWM, una salida análoga. Entonces ahorita vamos a ver cómo sería en programaciones esa parte. Entonces ya no envío ni 0 ni 1, sino que enviaría un valor entre 0 y 255, donde 255 sería la velocidad máxima de giro del motor y 0 básicamente es para que el motor no gire. Bien, aquí tengo en la tabla básicamente para qué sirve cada uno de los pines. Entonces, eso mismo que acabé de explicar lo resumo aquí, donde dice NA y NB para qué sirve. Entonces dice habilita para ser usado el motor A si el jumper se desactiva. Se puede activar o desactivar enviando un high o un low desde el pin digital, obviamente desde la placa de Arduino, o usar para controlar la velocidad con una salida PWM. En el Arduino 1 las salidas PWM son 3, 5, 6, 9, 10 y 11. Lo mismo sucede en NB, o sea, lo único es que para controlar o para activar o desactivar el motor B. Y IN1 y IN2 van a trabajar de la mano, trabajan en pareja, si se dieron cuenta. Básicamente para controlar el motor A, IN3, IN4 sirven para controlar el motor B. Ese es así como de manera general lo que debemos conocer del módulo de L298N para empezarlo a programar. Entonces ahora voy a hacer este mismo montaje para poder evidenciar la programación en el Proteus. Voy a hacerlo rápidamente. Entonces, para iniciar el proceso de la simulación en el Proteus, nos vamos a basar en este esquema. Es el mismo que vamos a utilizar para la implementación real del prototipo. Entonces nos vamos al Proteus, nuestro simulador, y vamos a buscar cada uno de los componentes. Entonces, por ejemplo, el Arduino, recordarles que deben tener previamente instaladas las librerías que nos aparezca acá. La otra es la librería del módulo Bluetooth. Que previamente están instaladas. Yo voy a dejar las librerías también con los códigos y los archivos de la simulación. El L298, entonces ustedes van a encontrar dos, el que trae por defecto el Proteus, y tengo esta librería que instalé, la descargué de internet, que es la que digamos tiene la forma así como que tiene el módulo real, cierto, el módulo físico. Entonces ahí tengo pues digamos esos componentes que son los básicos que vamos a utilizar para realizar la implementación. En caso de que no lo tengan instalado, recuerden que para instalar la librería vamos a realizar el procedimiento. Entonces recordarles que para realizar la librería, bueno, yo les adjunto los archivos de las librerías. Digamos, aquí tengo la librería del módulo L298N, la descomprimimos, voy a extraer aquí,
y vamos a pasar la librería para que ustedes la vean. Bien, ahí la descomprimí y los archivos que están ahí los vamos a copiar a la carpeta de librería del Proteus. Recuerden que para que ellas carguen deben abrir o cerrar el Proteus. Entonces nos vamos a disco local C, nos vamos a la carpeta que está oculta, la de Program Data, nos vamos a la carpeta Lab Center Electronic, Proteus y Library. El mismo procedimiento para instalar las otras librerías, imagino que ya las han hecho para el Arduino Uno, para el módulo Bluetooth. Y en este caso me dice que debo reemplazar porque ya las tenía instaladas previamente. Bien, pero es el mismo procedimiento. Ya después de esto, pues ya sí podemos llamarlas aquí directamente en el Proteus. Recuerden que si la están cargando por primera vez debe estar cerrado, o cierran el Proteus y vuelven y lo abren para que les aparezca. Bien, entonces ahí tengo las, digamos, los tres elementos fundamentales para la realización del proyecto. Entonces, colocamos el Proteus, el Arduino, vamos a girarlo un poco, vamos a hacerlo rápidamente. El driver L298N. Bueno, recuerden que hice un poquito más grande, pero recuerden que el módulo realmente comparado con un Arduino pues es más pequeño. Un Arduino aquí en el Proteus pues se ve un poco más grande el módulo de L298N que en el mismo Arduino, pero miren que en la vida real más o menos los tamaños de cada uno de estos componentes. Entonces continuamos acá, el módulo Bluetooth, y vamos a girarlo también. Recuerden que pueden utilizar el HC05 o el HC06. Si quieren profundizar en la diferencia entre ellos, pueden consultar en internet. Tenemos el módulo. Y vamos a realizar las conexiones que tenemos allá en el diagrama. Entonces recordemos, mirando aquí en el diagrama, vamos a utilizar para los pines de control, vamos a utilizar los pines del 13 al 10, vamos a utilizar esos pines. Vamos a realizar esas conexiones. Recuerden que el 13 va para IN 1, el 12 para IN 2 y así sucesivamente. Vamos a realizar en primera medida estas conexiones. Entonces listo. Si quieren pueden aumentar la velocidad de reproducción del video para que estos procedimientos que estamos haciendo ustedes avancen más rápido y no les parezca tan aburrido el video. Entonces el 6, recuerden que va hacia NA y el 5 va hacia NB, que son los controles. Eso es muy importante al momento de comenzar a hacer la programación. Bien, ahora vamos a conectar la alimentación del módulo. Entonces aquí
Terminal Mode podemos colocar, por ejemplo, la tierra. Y aquí en generadores de DC, aquí se llama en el modo de generadores, podemos sacar la alimentación, los 12 voltios. Entonces vamos a mover esto acá un poco. Vamos primero a colocar la alimentación. Vamos a dejar esto por acá. El GNE, recuerden que es el negativo, puede ser la tierra como la quieran llamar. Está molestando un poquito por el tema de la resolución de la pantalla que estoy usando. Bien. Esta fuente, recuerden que la vamos a trabajar de 12 voltios, o sea, aquí le dan doble clic para ajustarlo a los 12 voltios. Ok. Bueno, si queremos colocarle aquí en el nombre, colocarle 12 voltios, tenerlo presente, y conectamos a los 12 voltios. Listo. Ahora, como yo les había indicado en la explicación del manejo del driver, si ustedes observan, este driver no trae el puente. Esa es una de las diferencias que con respecto a la implementación, pero es porque nos toca aquí en el simulador, porque esta librería, el módulo no viene puenteado, viene para trabajar entre hasta 35 voltios, o sea, no trae el jumper de selección del regulador interno. Entonces necesito alimentar la parte de control, la parte lógica del módulo con 5 voltios. Esto es una pequeña diferencia que digamos que me toca hacer aquí en la simulación con respecto a la implementación real. Entonces, en vez de ir conectado allá en el ¿cómo es que es? Yo sé que también ustedes allá posiblemente con esta librería les va a molestar para realizar la conexión, entonces es mejor hacerlo hacia del lado contrario. Listo. En la implementación real, recuerden que conectamos la batería aquí y los 5 voltios alimentamos el Arduino. En el simulador, observen que el Arduino no necesita alimentación, entonces por eso se utiliza de esta manera la conexión, pero eso es simplemente en el simulador. Les recalco nuevamente, en la implementación real deben utilizar este diagrama de conexión. Bien, ahora dentro de las especificaciones de ese módulo, pues para activarlo también debemos colocar aquí a tierra, aquí en Terminal Mode nuevamente, Grow, y debemos colocar a tierra estos dos pines, que es como la ausencia del jumper. Bueno, entonces vamos a hacer la conexión aquí. Yo sé que les va a incomodar un poquito, va a molestar un poquito la conexión de esta tierra aquí, no sé, porque el módulo, no sé, de pronto la configuración que tengo molesta un poquito, pero ahí lo logramos conectar. Lo otro que hace falta sería conectar el módulo Bluetooth. Si ustedes observan, sería el RX al TX, sería el pin 1, y el TX al RX, que sería el pin 0. Y en el simulador pues tampoco el módulo pues necesita voltaje. Miren que no me deja conectarle el ND y el VCC, pero ustedes ya saben
que en la implementación real sí lo deben hacer. Por eso les digo yo, en la implementación real se van a guiar nuevamente por esta conexión. Ya estas son todas las conexiones que necesitamos entonces para realizar digamos, la configuración de la simulación. Además de conectarle obviamente los motores, vamos a agregarle los motores para realizar la simulación completa. El motor DC, voy a utilizar este motor DC sencillo. Bien, hay una opción ahí que hay unos que muestran las RPM, las revoluciones por minuto, por si quieren mirar qué tan rápido está girando el motor. Bueno, otra cosa, si en la implementación real ustedes ven que los motores le quedaron girando en el sentido que ustedes no deseaban, o sea, quedaron invertidos, simplemente es invertir los cables aquí en la salida. En caso de que la implementación real pues no estén girando como ustedes esperan con respecto al sentido de giro, pueden ser que se hayan equivocado en el positivo y el negativo del motor. Bueno, yo creo que ya con esto ahora sí tenemos terminado todas las conexiones que tenemos. Mentiras, todavía no hemos terminado. Falta conectar el módulo Bluetooth, les decía, pero para conectar el módulo Bluetooth vamos a utilizar un terminal modem. Aquí en estas opciones en virtual terminal, perdón, un emulador de terminal para simular para enviar o ver lo que estamos recibiendo por el puerto serial. Recuerden que como vamos a hacer las conexiones a través del smartphone, desde el smartphone vamos a enviar las señales para girar los motores, para que el carrito avance hacia adelante, en reversa, derecha, izquierda. Entonces vamos a hacerlo con este instrumento que tenemos acá, se llama Virtual Terminal, y lo conectamos de la misma manera como conectaríamos nuestro módulo Bluetooth. Entonces, que sería el RX al TX y el RX iría al TX. No necesita alimentación, simplemente con esto ya podemos hacer la simulación. Entonces ahora sí vamos a proseguir a realizar el código y explicarlo, y lo vamos a probar en nuestro simulador. No olviden guardar tu archivo. Explicación, código, control, vamos a colocarle mejor control de motores por bien. Entonces vamos a abrir nuestro IDE y vamos a escribir el código para probarlo aquí en el simulador. Bien, entonces ya estamos aquí en el IDE de Arduino. El código ya lo tengo listo, es un código bastante sencillo. Únicamente utilizo funciones de control y se van a dar cuenta que es muy fácil de entender. Para facilitar la explicación voy a hacer aquí recortes de pantalla para poder escribir sobre el código y hacer una mejor explicación. Bueno, entonces, como les decía, como en toda estructura de programa, primero entramos a definir las variables que vamos a utilizar. Entonces, en este caso voy a definir son constante, una constante aquí entera, una variable de tipo entero llamada int1, por hacer referencia al nombre del pin del módulo L298N donde vamos a estar conectados. Entonces el pin 13, como lo tengo conectado a int1, entonces por eso ahí lo tengo. En int2 tengo el pin número 12, como para no estar recordando el número del pin, simplemente los nombres. Eso es lo que vamos a utilizarlo, ¿sí? Para no recordar los números.
Y de esta manera, pues si cambiamos los pines, pues podemos simplemente nada más cambiar aquí en el código el número y no necesito ajustar todo el resto de código. Aquí observemos que el pin número 6 lo voy a utilizar para controlar el PWM del motor 1. O sea, este iría conectado a ENA, como lo proponemos en el diagrama de esquema. En el motor 2, recuerden que los pines para el control del motor 2 son IN 3 e IN 4, conectados al pin 11 y al pin 10. Y para controlar la velocidad o habilitarlo o deshabilitarlo, vamos a utilizar la salida PW1 del pin 5 del Arduino. Entonces esto sería equivalente a conectarlo a NB, bien, para que ustedes lo tengan claro. Y vamos a utilizar dos variables, una variable tipo char, que la vamos a llamar leer. Ese es digamos el dato que vamos a enviar desde la aplicación, desde la app que vamos a crear para el celular, y lo vamos a leer a través del módulo Bluetooth. Lo vamos a recibir a través del módulo Bluetooth, y es el que vamos a comparar para tomar la decisión si vamos hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha, hacia la izquierda. Y la variable de velocidad de tipo entera, recuerden que esa va a ser para controlar la velocidad a la que va a girar el motor. Recuerden que va a ser un valor entero entre 0 y 255. Bien, aunque aquí podemos utilizar otro tipo de variable para no consumir tanta memoria del Arduino. Bien, pero vamos a dejarlo aquí una fácil, una variable de tipo entero. Entonces básicamente aquí vamos a estar recibiendo un valor entre 0 y 255. Entonces aquí vamos a definir unas funciones como para simplificar el código. Entonces vamos a tener las funciones adelante, reversa, derecha, izquierda, detener. ¿En qué consiste eso? Pues cada vez que recibamos la señal correspondiente, digamos en el app enviamos hacia adelante, hacia atrás, entonces vamos a invocar la función. Aquí tenemos la función para avanzar hacia adelante. Lo que hay que hacer es recordando la manera como funciona. Entonces vamos a recordar la manera como funciona nuestro L298N. Aquí tenemos la manera como funciona. Entonces recordemos que para que él gire en sentido a las manecillas del reloj, entonces debemos enviar un 0 en IN1 y un 1 en IN2, ¿cierto? Girar a la derecha sería como hacer que el carro avance hacia adelante. Entonces los dos motores debemos ponerlos girar hacia la derecha para que el carro pueda avanzar hacia adelante. Entonces por eso es que ustedes ven aquí en el código que para avanzar hacia adelante nosotros ponemos un bajo, o sea un 0, low, recuerden que es 0, y un 1 en IN4. En IN2 ponemos un 0. Sí, aquí tengo así. No, tengo un pequeño error en el código, hay que cambiar aquí. Hay que poner, mirando acá, digamos, como deben estar para girar hacia la derecha, debe tener un 0 en IN1 y un 1 en IN2. Entonces hay que cambiar aquí en el código. Hay que colocarlo al contrario. IN1 debe estar en low y IN2 debe estar en high. Entonces vamos a cambiarlo en el código porque si no nos va a quedar girando un motor hacia la derecha y otro hacia la izquierda, y lo que va a quedar es haciendo como un trompo el carrito. Entonces aquí tengo que colocar high para escribir un 1 y low en IN1. Bien, eso es lo que vamos a estar haciendo. Bien, lo que pasa es que como lo coloqué aquí al revés, eso fue lo que pasó. Aunque hubiera sido más fácil cambiar aquí el nombre. ¿Sí? O sea, repetirle aquí IN1, IN2 y ahora sí colocar aquí low y aquí high. Bueno, ustedes ya me entienden, son cuestiones de escribir de manera más ordenada el código, simplemente. Entonces eso hace que el motor ande hacia adelante. Vamos a verificar que no me haya quedado mal el de la reversa. Entonces la reversa para que ande en sentido izquierdo, hacia la izquierda o antihorario el motor, debemos colocar en IN1
1 y en IN2 debemos colocar 0. Entonces voy a hacer el mismo cambio. Observemos que la reversa creo que también está mal. Entonces, para que giren hacia la izquierda sería 1 y 0. Entonces, 1 y 0. Entonces, vamos a hacer el mismo cambio aquí. IN2. Vamos para organizar de mejor manera. Y ahí ya tenemos organizado eso. El otro motor, el motor B, sí está bien. Seguimos revisando. Y acá revisando con respecto para hacer que el carrito gire a la derecha o a la izquierda, pues lo que se hace es, hay dos opciones: parar un motor o colocar los motores uno girando en sentido contrario del otro. La técnica que utilizamos nosotros fue la de parar un motor. Entonces, por eso ustedes ven que para girar a la derecha lo que hacemos es parar el motor del lado derecho y dejar andando normalmente o hacia adelante el motor del lado izquierdo. Bien, entonces para girar hacia adelante recordemos que IN1 era 0, entonces aquí también tenía todo el código aquí un poco invertido. IN1 era en 0. ¿Dónde está a la derecha? IN1 en 0, IN2 en 1. Lo mismo hacemos para girar hacia el otro lado, al izquierdo. Lo que hacemos es parar un motor, paramos el motor del lado izquierdo, dejamos andando el motor del lado derecho, o sea, para que haga este movimiento. Este motor queda quieto y este queda andando, entonces por eso va a girar hacia la izquierda. Entonces sería 0, aquí sería low, aquí sería high. Sin embargo, como les repito nuevamente, eso depende también como conectemos los motores allá a la salida del módulo de 298. Ustedes ven que no está girando en el sentido que ustedes creían que era el correcto, simplemente cambien la polaridad de los cables del motor. Y para detener lo que hacemos es enviarle, aunque esto sobraría, pero aquí es como para tener más seguridad, simplemente es enviarle un 0 para deshabilitar la salida del motor del lado izquierdo y 0 para el motor del lado derecho. O sea, en NA y en NB enviamos un 0 para deshabilitarlo. Y low, recuerden que es para detenerlo, pero eso en caso de que tuviéramos habilitado, digamos, NA o NB. Sin embargo, como les digo yo, solamente con esta línea bastaría, pero esto es como para mayor seguridad, estas otras dos líneas. Bien, y ahí sí comienza como tal el código, el que va en el voice setup. Bien, entonces el voice setup, recuerden que esto se ejecuta una sola vez. Bueno, realmente esto es configuración todavía del Arduino, qué pines van a ser de entrada, qué pines van a ser de salida. Aquí todo, pues estos pines van a ser básicamente de salida: IN3, IN4, output salida, el motor, el control PWM es salida para el motor 1. Recuerden que viene siendo el pin número 6, sino que ya no escribimos aquí 6, sino que hacemos referencia al nombre de la variable que le asignamos arriba. Lo mismo acá, IN3, IN4, recuerden que esto viene siendo el pin número 10 y el pin número 11, y aquí viene siendo esto el pin número 13, IN1, IN2 viene siendo el pin número 12, y este viene siendo el pin número 6, que es el PWM que va conectado a NA. Bien, viene siendo el otro motor.
Listo. Arrancamos con los motores deshabilitados 00, por eso colocamos análogo write, que es para escribir un valor análogo. Recuerden que el valor que podemos escribir acá es entre 0 y 255. Bien, es el valor que puede tomar esta variable. Y ahora sí, como les repito, viene el void loop, que es lo que se va a estar ejecutando constantemente. Este sería básicamente el programa. Bien, que lo que hacemos es, si nosotros recibimos alguna señal, algún dato por el puerto serial, o sea, por el módulo Bluetooth que está conectado en el TX, RX pin 0 y pin 1, el módulo Bluetooth, observemos acá en el diagrama de conexión. ¿Sí? Vamos a estar leyendo lo que estemos recibiendo a través del módulo Bluetooth. Por eso no utilizo ninguna librería adicional. De pronto ustedes ven algunos códigos que ven el módulo Bluetooth conectado en otros pines, pero entonces eso necesitaría una librería adicional. Aquí solamente con decir que vamos a utilizar aquí en la configuración, en el void setup, miren, vamos a utilizar el serial paging 9600. Esta es la velocidad por defecto, no hemos modificado la velocidad del módulo Bluetooth. Esa velocidad trabaja bien, no hay ningún inconveniente. Sin embargo, si queremos aumentar la velocidad, lo vamos a poder hacer. Bien, entonces lo que hacemos con esto es una validación de que haya algún dato puesto en el puerto serial a través del módulo Bluetooth. Le decimos que lea ese valor y lo almacenamos en la variable leer. Recuerde que esa variable leer es de tipo char, es un carácter. Entonces aquí tenemos que, si tenemos la función switch, la función case, y lo que hacemos es evaluar qué es lo que estamos recibiendo. Entonces más adelante en el otro video voy a cuando hagamos la aplicación del app para el control desde el smartphone, lo que vamos a estar enviando es letras. O sea, que cuando pulsemos el botoncito de adelante, atrás, derecha, izquierda, lo que vamos a estar enviando es una letra, un carácter cada vez que pulsamos estos botones. Entonces en este caso lo que validamos es, si nos envían una W, lo que va a hacer es andar hacia adelante. Esta línea de acá la colocamos simplemente para, ahorita se van a dar cuenta, para poder visualizar si nos está funcionando correctamente en la simulación, porque es simplemente para ver un mensaje adicional. Pero esto se puede omitir. Esto lo podemos, si ustedes quieren, para hacer más rápido el código, eso lo pueden omitir, ya simplemente ahí lo coloco como comentario. Sin embargo, pues como el código es tan cortico, eso no nos va a afectar en nada esas líneas de más. Entonces, en caso que recibamos una S, él va a llamar la función reversa. Miren, la función reversa. En caso que recibamos la letra A, él va a llamar la función izquierda. En caso de que recibamos, un minutico acá, en caso de que recibamos la letra A, vamos a llamar la función izquierda. En caso que recibamos la letra D, derecha. Y en caso que recibamos la letra E, lo que vamos es a llamar la función detener. ¿Dónde están esas funciones? Entonces él está revisando. Bueno, recibimos la letra W. Entonces simplemente él viene acá donde están las funciones y busca la función de adelante. Y lo que hace es ejecutar el código que esté aquí dentro de la función adelante, que básicamente es la configuración para que los dos motores giren hacia la derecha, haciendo de que el carrito del prototipo ande hacia adelante. Observemos que aquí tenemos la variable velocidad. Más adelante, pues ya saben que aquí en el código no lo incluí. La velocidad en estos momentos pues está fija, sería 255, pero si yo modifico por ejemplo este valor, puedo modificar la velocidad y automáticamente se me va a modificar en todos los valores para tener la misma velocidad los dos motores. Eso evita que de pronto el carrito del prototipo haga trompos o gire más o ande hacia un lado. Entonces es mejor que los dos motores anden a la misma velocidad. En el app también podemos hacer de que
el valor de esta variable sea modificado. En este momento pues no lo estoy haciendo, simplemente se hace desde el código del Arduino, pero podemos incluirlo eso más adelante, leer también el valor de la variable velocidad, podemos agregarlo aquí. Bueno, entonces pues no nos queda más sino pues probar nuestro código allá en la simulación. Entonces voy a compilar aquí. Ya se ven que ahí dice compilado. Tengan en cuenta que antes de compilar, para poder llevarlo allá el código a la simulación, aquí en la consola del Arduino, tenemos que buscar el archivo .s. Esta ruta la debemos cargar allá en el Arduino del simulador Proteus. Si no les aparece eso es porque deben tener habilitado aquí en preferencias, archivo preferencias, deben tener habilitado mostrar salida detallada mientras compilación. Bien, deben tener habilitado eso para que les aparezca. Si no les está apareciendo, habiliten ese checklist para que les aparezca la ruta del archivo hexadecimal que hay que cargarle al Proteus. Él no les funciona con clic derecho, copiar ni nada, eso tienen que hacerlo directamente con el teclado, control C, y nos vamos a la simulación y lo cargamos aquí al Proteus. Aquí en la ruta program file vamos a cargarlo, ok, y podemos iniciar la simulación. Vamos a ver qué pasó. Vamos a guardar. Dice los errores encontrados. Me falta conectar aquí la alimentación del que cuando movimos la tierra yo había desconectado el positivo. Iniciamos nuevamente la simulación. Entonces recuerden que si no les abre el Virtual Terminal, lo buscan en debug Virtual Terminal. Bien, y vamos a recordar cuáles eran las teclas que utilizamos. Entonces, miren, W para adelante, S para reversa, A para izquierda, D para derecha y E para detener. Entonces lo que vamos a hacer, ojo que están en minúsculas, es simplemente W. Mira, este es el letrerito que les decía. Me envía un mensaje que está girando hacia adelante, pero eso realmente se ve aquí, allá en el funcionamiento, porque no tengo pantalla para mostrar eso. Simplemente lo coloqué como para apreciar mejor. Y observamos que los motores van a estar girando. Bien, si presiono S, dice que es reversa, cambia el sentido de giro de los motores. Presiono A, observen que debe apagar un motor. Bueno, ahí tengo un error en el código. Vamos a ver D, derecha, y de detener. Vamos a revisar a ver qué pasó en el código, porque no nos está funcionando ni derecha ni izquierda. Vamos a detener la simulación y vamos a revisar nuevamente. Revisemos aquí en el código las funciones de derecha e izquierda, de reversa, derecha, aquí está. Tenemos motor IN 3, IN 4, este es para apagar el motor 1. Entonces, sí señor, tenemos mal aquí. Recordemos que IN 3, IN 4 se manejan es con el pin número 5, que es motor 2. Observemos acá, pin número 5, bien, motor 2, bien, y el motor 1, pin número 6, que sería para los pines 13 y 12. Es ahí donde estaba el error del código. Entonces la derecha, recuerden que IN 3, IN 4 es motor 2, ese es el que coloco en 0, y IN 1, IN 2
es el motor que va a quedar, es el motor 1. Ese sí debe quedar habilitado a la velocidad que nosotros definamos. En este caso lo tenemos en 255. En 200 lo coloqué, pero lo puedo colocar al máximo acá. Voy a aprovechar y lo cambio de una vez. 255 y todo se ajustaría automáticamente. Entonces reviso nuevamente el de izquierda. Aquí también tenemos el mismo error. Recuerden que ese es motor 2 y este va a ser motor 1. Bien, muy importante tener claridad de cómo están las conexiones físicas para que nos funcione correctamente. Aquí arrancamos con los motores apagados. El mismo error. Este es motor 2. Sin embargo, no tendríamos ningún problema porque igual los dos están apagados. Este es motor 1. El de detener. Bien. Y vengo, revisemos acá también en adelante, pues no haya estado invertido. También nos fue invertido. Motor 2, motor 1, reversa, también la misma cosa. Motor 2, motor 1. Esta es la ventaja de trabajar los pines con nombres, porque es más fácil hacer la revisión del código. Bien. Motor 2, motor 1, motor 2, motor 1 y listo. Bien, perfecto. Compilamos nuevamente y vamos a probar. Recuerden que vamos a buscar el archivo terminal en la ruta del archivo terminal.s, que es el hexadecimal, el archivo hexadecimal, que es el que utiliza el Arduino. Ese es el que cuando le damos subir, se sube realmente al Arduino. Bueno, yo creo que no es necesario, como no había cerrado el programa, no era necesario volver a pegar la ruta. Ya es la misma ruta porque no lo hemos cerrado. Iniciamos nuevamente, verificamos que esté la selección hecho time character y enviamos W. Miren que ahorita gira un poco más rápido la simulación. S para reversa, cambia el sentido de giro del motor. D, observen que queda el motor izquierdo andando, o sea, lo que quiere decir que como este queda parado, él va a seguir girando hacia allá, va a girar hacia la derecha. Lo que hacemos es parar el motor derecho y queda andando el motor izquierdo. Entonces, A hace lo contrario. Bien. Y E para detener. Listo. Entonces, ahí vemos que debería funcionar en una implementación real, que es lo que vamos a hacer en el próximo video. Ya utilizando el app, cargamos el programa y yo voy a montar el circuito físico con los motores y realizar la prueba. Lo importante aquí es que ustedes hayan aprendido cómo van a hacer esas conexiones y que hayan entendido el código. Lo fundamental de este código era para entender el funcionamiento de la función switchCase. Bien, dependiendo del caso, el valor que tengamos, pues él va a ejecutar lo que esté en cada caso, no ejecuta ningún otro. O sea, tan pronto ejecuta lo de un caso, se sale de ahí. Pero como está en el void loop, va a estar haciendo esa revisión de manera infinita, de manera cíclica. Entonces, cuando entra un caso, lo que estamos haciendo es llamado a la función correspondiente. Nosotros podemos escribir el código directamente aquí en cada uno de los casos, ¿sí? Aquí dentro, en vez de llamar la función, podemos escribir, pero simplemente también lo hice así para que veamos cómo realizar la implementación de funciones. Bien, como en este caso del código. No me queda más que decirle y explicarle, sino darle las gracias por observar el video para atender la explicación. Y pues los invito a ver el siguiente video, que es el de la creación del app para controlarlo desde el smartphone. Muchísimas gracias.